Muy buenas tardes. Les saluda nuevamente el licenciado José Miguel Sánchez Carrillo, estudiante de posgrado en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, eh, estudiando la maestría en juicios orales. Bueno, como ya lo hemos venido repasando, estamos viendo etapa intermedia. Por lo tanto, la actividad que nos compete en este foro es la depuración jurídica de la etapa intermedia. Para esto vamos a dar un breve repaso de lo que es la etapa intermedia. Para facilitarlo lo he dividido en 8 segmentos o 8 partes de importancia en las cuales se divide esta etapa tan importante dentro de la apertura del juicio oral. ¿Cómo comienza la etapa intermedia? Sabemos que esta empieza de manera escrita en el momento que el Ministerio Público realiza su escrito de acusación. Posteriormente, la víctima se puede tomar como coadyuvante o su asesor jurídico tomarse como coadyuvante a la fiscalía. Posterior a eso, la contestación de la defensa, ya que puede ser por escrito o esperarse de manera oral, de acuerdo al artículo 340 del Código de Procedimientos Penales, en el cual puede ser de manera escrita o oral en el momento de la etapa intermedia. Entonces nos abocaremos a esos puntos. Como punto número 1, la audiencia comienza con la verificación de la presencia de las partes por parte del juez de control. Esto con su individualización. El juez de control solicita se identifiquen y se individualicen. Pregunta si hay condiciones a las partes para llegar a un acuerdo probatorio, reparación del daño, salida alterna o lo que conocemos como más. Como punto número 2, el Ministerio Público realiza una exposición sintética de su acusación donde ofrece los medios de prueba y qué es lo que va a utilizar. De igual manera, el asesor jurídico de la víctima o coadyuvante realiza una breve exposición conforme a lo escrito y expuesto en su escrito de acusación. Por lo tanto, el juez de control oferta la palabra para la defensa, donde conforme a su escrito de contestación, apegado al artículo 340 del Código de Procedimientos Penales, puede realizar su exposición de manera escrita dentro de lo que él puede realizar, o a su vez se le da la oportunidad para realizarlo de manera oral dentro de esta audiencia. Se brinda esta oportunidad porque el artículo del Código de Procedimientos Penales así no lo provee o no lo exige. ¿Qué debe de llevar el escrito de acusación? De acuerdo con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que debe de llevar la individualización de las partes, quién es el acusado y su defensor, identificar a la víctima o ofendido y a su asesor jurídico, relacionar clara, precisa y específicamente los derechos atribuidos en modo, tiempo, lugar y su clasificación jurídica. También deberá especificar la autoría o participación concreta del acusado, excepciones de los preceptos legales aplicables, señalamiento de los medios de prueba. Si hay prueba anticipada, esta se tuvo que haber desahogado dentro de la etapa de investigación y no se retomará hasta juicio
juicio oral. Modo de la... Perdón. Se establecerá el monto de la reparación del daño y sus medios de prueba para comprobarlos. La pena o medidas de seguridad que se darán a la víctima. Modos de individualización de las sanciones. Si en su caso hubiese el decomiso de bienes de acuerdo a cada caso que convenga, la proporcionalidad o propuesta de acuerdos probatorios, la aplicación, que en esto entrarían la aplicación de medidas alternativas y los más, suspensión condicional del proceso, proceso abreviado, acuerdo reparatorio o más, que vendrían siendo la mediación, la conciliación o la junta restaurativa. Estos son los requisitos que debe de cumplir el escrito de acusación de cada uno de las partes. Posterior a esto, como punto número 5, el juez de control escuchará a las partes y preguntará si tienen alguna incidencia que hacer valer. Si es así, se abrirá debate. También se solicitará si hay vicios formales de la acusación dentro del escrito de acusación. Entonces también se entrará en debate. Como sexto punto, el juez de control preguntará a la defensa si tiene por aceptado o tiene excepciones que hacer valer. Se entrará en debate y se realizarán, se resolverá sobre ellas mismas. Como punto número 7, vendrán los acuerdos probatorios. Se plantearán por ambas partes los acuerdos probatorios, siempre y cuando esté de acuerdo el acusado y su abogado. Obviamente la víctima y el ofendido también tendrán que estar de acuerdo. Es necesario también que se compruebe de manera como antecedente dentro de una investigación y se acuerde y se acredite según el artículo 345 del Código de Procedimientos Penales. Y como octavo punto, se realizará el acto de apertura a juicio oral. ¿Qué elementos son los que necesariamente debe llevar este acto? Obviamente se tendrá que dirigir al tribunal de enjuiciamiento. Deberá llevar fecha y hora de la audiencia del juicio oral. Se individualizará a las partes y esto será materia de... Se realizarán las correcciones formales que en su caso se tenga. El establecimiento de los acuerdos probatorios a los que se llegaron a acuerdo. Los medios de prueba que se desahogarán dentro del juicio oral. Se señalarán los medios de prueba para la individualización de sanciones, así como de la reparación del daño. Si existió prueba anticipada, se señalará esta. Se darán las medidas de protección de datos personales si así lo requiere. Las personas que tienen citación para su declaración, ahí se establecerán y se darán las medidas de cautela a las cuales se hayan acordado para llevarlas a cabo. Posterior a 5 días hábiles se tendrá que notificar a lo que viene siendo el tribunal de enjuiciamiento. Bueno, esto es lo que conlleva a la etapa intermedia en su fase oral.
Ahora en lo que esbozaremos un poco más es en respectivo a lo que nos pide el foro. La depuración jurídica y su impacto en la etapa intermedia del procedimiento penal acusatorio. La depuración jurídica es un proceso fundamental en el sistema penal acusatorio que se busca eliminar del proceso penal aquellos casos que no reúnen los requisitos legales para ser llevados dentro de un juicio oral. Este proceso se lleva a cabo en la etapa intermedia del proceso que ya hemos visto. ¿Qué es la depuración jurídica? La depuración jurídica es un mecanismo que permite al juez de control verificar que la acusación presentada por el Ministerio Público cumple con los requisitos legales para ser admitida. En este proceso el juez analiza los siguientes aspectos. La suficiencia de la acusación. El juez verifica que las acusaciones contengan una descripción clara, precisa de los hechos delictivos que se imputan al acusado, así como la clasificación jurídica de los mismos. Otro punto, la existencia de la prueba. El juez verificará que el Ministerio Público tenga la suficiencia en las pruebas que no se hayan obtenido por medios ilícitos con violación de derechos humanos, como ahí se enmarca en el Código de Procedimientos Penales. La legalidad de las pruebas es lo que vendría siendo la manera de su obtención. ¿Cómo impacta la depuración jurídica en esta etapa de juicio, en la etapa intermedia? La depuración jurídica tiene un impacto significativo en esta etapa, ya que este impacto se puede observar en los siguientes aspectos. La agilización del proceso. La depuración jurídica permite eliminar del proceso aquellas pruebas, indicios mal fundamentados que no nos llevará o que no nos permitirá llevarlo dentro de un juicio oral. Esto que nos permite tener un sistema más eficiente donde solamente se lleve a juicio oral lo que realmente esté estructurado como se marca y que las pruebas hayan sido obtenidas de manera lícita. ¿Qué garantiza esto? Que todos tengamos justicia, tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo, se llegue a la verdad histórica y se castigue, se repare el daño y la víctima cumpla con las medidas necesarias para su protección. Bueno, pues esto es un pequeño esbozo o una pequeña explicación dentro de nuestra materia de juicios orales en la etapa intermedia, y pues no me queda más que quedar a la orden y continuar con esta hermosa labor que nos permite continuar dentro de nuestros estudios. Muchísimas gracias.